La frecuencia de la esfera es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Sobre todo porque dicha esfera está creando un campo de fuerzas a su alrededor, que puede atraer a objetos y partículas que se encuentren a su alcance. Imagínese que al acelerarla a través del espacio, se vaya encontrando con nubes de partículas. Si su frecuencia aumentase, en vez de disminuir, la fuerza de su campo de atracción aumentaría. Con lo cual, al pasar por dichas nubes, una gran cantidad de partículas serían atraídas por ella. Por lo que su masa aumentaría de forma paulatina. Y por tanto, aumentaría aún más la dificultad para acelerarla. Sin embargo, como al aumentar de velocidad disminuye de frecuencia, las posibilidades de que atraiga a otras partículas se reduce. Hemos encontrado uno de los extremos que limitan la existencia de nuestro universo, pudiendo comprobar cómo es el propio movimiento el que limita el movimiento de las partículas, siendo este el movimiento máximo que puede producirse en nuestro universo, es decir, la velocidad de la luz. Pero si existe un límite yendo en un sentido, debe de existir otro límite, yendo en sentido contrario. Para encontrar el extremo contrario, lo primero que debemos de hacer es, lógicamente, disminuir la velocidad de la esfera. Con lo cual, su masa relativista disminuirá, su volumen relativo disminuirá, su densidad relativa aumentará, y su estado temporal se acelerará. Ahora bien, por mucho que queramos detener en el espacio a nuestra esfera, nunca podremos ir más despacio que cuando estábamos en el punto de partida, situado en una órbita solar. Por lo que no podremos hacer que nuestra esfera se mueva más despacio para que aumente su frecuencia, y conseguir de esta forma, alcanzar el extremo contrario. Por lo que está claro, que no podremos conseguir alcanzar nuestro objetivo, por medio del desplazamiento lineal de nuestra esfera. Sin embargo, hay una característica fundamental que nos podría ayudar a conseguir nuestro objetivo. El campo de fuerzas generado por nuestra esfera, el cual ha aumentado, a medida que hemos ido deteniendo nuestra esfera en el espacio. Vamos a ser muy imaginativos, y vamos a suponer que a nuestra esfera se le acercan nubes de partículas, de forma periódica. Podremos comprobar, que debido al campo de fuerzas que genera la esfera, dichas partículas serán atraídas por ella, y provocarán un aumento paulatino de su masa. A su vez, el aumento de masa provocará un aumento de la intensidad del campo de fuerzas generado, lo cual provocará un aumento de la presión dinámica en el interior de la esfera, lo que a su vez incidirá sobre su densidad, que aumentará, provocando un aumento en la frecuencia de las partículas componentes de la esfera, lo que a su vez, producirá una disminución de la temperatura interna de la esfera. Y todo ello, producirá un aumento progresivo de la fuerza de atracción, que genera la esfera a su alrededor. Produciéndose un círculo vicioso dinámico, donde todas las acciones se encadenan una tras otra. Consiguiendo de forma progresiva, una esfera más masiva, más densa, que gira a una velocidad cada vez mayor, cuya temperatura va descendiendo de forma paulatina, y donde el campo de fuerzas, que genera la esfera a su alrededor, se hace cada vez más intenso. Al principio, los cambios se van produciendo de forma muy lenta, puesto que el campo de fuerzas que genera la esfera, no es lo suficientemente intenso y fuerte. Pero a medida que va ganando masa y frecuencia, el campo de fuerzas va ganando en intensidad y fuerza. De forma que se produce un aumento acelerado de estas dos componentes. Supongamos que la esfera tiene un suministro constante de nubes de partículas. Con el tiempo, y hablamos de miles de millones de años, habríamos conseguido el tamaño de un planeta como Júpiter. Pero con una diferencia fundamental. Puesto que Júpiter gira sobre sí mismo, creando un campo de fuerzas que se concentra fundamentalmente en el plano de su ecuador. Mientras que nuestra gigantesca esfera crea un campo de fuerzas esférico a su alrededor. En la medida en que su masa y su frecuencia siguen aumentando, las condiciones de confinamiento en su interior van haciéndose extremas. Las condiciones de presión y densidad dentro de la esfera comienzan a ser insoportable para los átomos que la componen. Llega un momento en que la masa de la esfera aumenta hasta unas decenas de veces la masa del planeta Júpiter. Es entonces cuando el tamaño de la esfera deja de crecer. Su frecuencia es tan alta, y su masa tan grande, que empieza a colapsar sobre sí misma. Siendo entonces también cuando comienza a irradiar energía en forma de rayos X. Al mismo tiempo, la estructura temporal en el interior de la esfera comenzará a modificarse. De manera que se acelerará de forma paulatina.
Hasta ahora, los cambios que se iban produciendo en el interior de la esfera, eran fundamentalmente cuantitativos. Pero a partir de ahora, los cambios que se irán produciendo en la esfera serán, sobre todo, cualitativos. Puesto que lo que cambiará progresivamente, será, no ya las condiciones físicas en su interior, sino la propia estructura de la materia que contiene. Es decir, que toda la estructura espacio-temporal de la esfera, se está modificando. Al principio, esto sucede sobre todo en el núcleo de la esfera, donde la densidad y la presión comienzan a ser más intensas. Los átomos comienzan a perder su estructura, y a descomponerse en nucleones. Desde el núcleo y hacia el exterior, toda la estructura interna de la esfera, comienza a descomponerse en nucleones. Y a medida que la esfera se va transformando, la energía irradiada, va derivando hacia los rayos gamma. Pero la esfera no para de aumentar de masa y de frecuencia. Llegado el momento, su campo de fuerzas se habrá vuelto tan intenso, que comenzará a absorber toda la energía inmateria, que se encuentra a su alrededor. Incluso la de los planetas de nuestro sistema solar, y la del propio Sol. Nuestra esfera se está transformando en un agujero negro. Un agujero negro que lo absorbe todo. Mientras, en su interior, la transformación continúa su progreso. La presión y la densidad en el interior de la esfera continúan aumentando. Su temperatura continúa descendiendo. Su tamaño sigue disminuyendo. Y su estado temporal sigue acelerándose. Cuando toda la masa de la esfera se ha transformado en nucleones, su tamaño no sobrepasa los 20 kilómetros de diámetro. Pero la estrella sigue aumentando de masa, y sigue colapsando sobre sí misma. Poco a poco, la estructura del núcleo de la misma comienza a cambiar. Debido a la presión y densidad tan extremas, los nucleones del núcleo de la esfera, comienzan a descomponerse en cuantos de energía. Aquí las barreras han desaparecido. No es como cuando intentábamos alcanzar una temperatura de 0 grados absolutos, en un laboratorio. Puesto que gracias a su intenso campo de fuerzas, la esfera se está aislando espacio-temporalmente y de forma progresiva, del universo que le rodea. De manera que no hay nada que pueda absorber temperatura de la esfera, e impida que alcance una temperatura de 0 grados absolutos. Nuestra esfera, se ha transformado en una gigantesca peonza, que gira sobre sí misma. O lo que es lo mismo, en una gigantesca jaula magnetodinámica, gracias a la cual, logrará vencer la inercia de los campos de fuerzas que la rodean. Ahora solo depende de sí misma. Puesto que es ella misma, la que crea y regula su propia inercia. Y asimismo, la que crea y regula su propio espacio-tiempo. Estamos consiguiendo, no ya detener la esfera en el espacio-tiempo relativo que la rodea. Puesto que ese era nuestro objetivo en un principio. Un objetivo que en definitiva, resultaba imposible de conseguir. Sino que lo que estamos consiguiendo, es que la esfera se aísle totalmente de todo cuanto le rodea, y se detenga en el espacio y en el tiempo, que ella misma está generando. De la misma forma que explicamos en el capítulo de la inercia, cuando la temperatura de la materia se acerca a los 0 grados absolutos, el alcance de los campos de fuerzas generados por las partículas que componen la materia, va disminuyendo de forma progresiva, hasta alcanzar los 0 grados absolutos. Momento en el cual, debido a la altísima frecuencia generada por dichas partículas, la amplitud de sus campos de fuerzas se hace cero. Y por tanto, toda fuerza de interacción desaparece. Pues esto es exactamente lo que le sucederá a nuestra esfera. Cuando toda su masa se haya transformado en cuantos de energía, todo su volumen se habrá reducido hasta un punto adimensional, que no interacciona con nada. Puesto que la energía, ni tiene masa, ni ocupa espacio. De manera que ni siquiera interaccionará alrededor de ella misma. Puesto que incluso el intenso campo de fuerzas que absorbía todo lo que se encontraba a su alrededor, habrá desaparecido por completo. Es decir, que toda la masa que tenía, se habrá reducido a la nada. Y también, por supuesto, habrá desaparecido la energía que irradiaba la esfera a su alrededor. Por lo que desaparecerá de nuestro espacio-tiempo. Se volverá indetectable. No interaccionará con nada exterior a ella misma. Puesto que ahora está en otro espacio. En otro tiempo. Ahora la esfera está detenida, en su propio espacio y en su propio tiempo, a una temperatura de 0 grados absolutos. Y como todos los campos de fuerzas han desaparecido, el concepto de masa y de masa relativista, habrá desaparecido igualmente. Por lo que la gigantesca esfera, se habrá reducido hasta un punto de energía adimensional, al que denominaremos, como singularidad absoluta.
Ahora bien, todo esto existe y se consigue de forma natural. Dado que cuando se produce una supernova, en su centro se genera una estrella de neutrones. Un púlsar. Que con el tiempo y gracias a la materia que va absorbiendo, se irá transformando de forma paulatina, en un agujero negro.